Sí, sí, profesor, no hay problema. Ya, Sí, acá estamos. muy bien. Sí, profesor. Entonces, Con mucho frío. para cerrar este análisis de este libro, ya analizamos el diagrama cajón, vimos que había ese error, lo que hicimos al principio. Y póngale aquí que está malo, ¿cierto? Se divide el conjunto de datos en dos partes porcentualmente iguales. No es verdad, ¿no? Es lo que vimos en el primer cajón, con los datos que nos quedaba mitad y mitad para abajo. Ya. Lo que es el rango intercuartil, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Perfecto. Después, aquí hay notas de octavo A, octavo B, construye diagrama de cajón para cada distribución. Perfecto. Entonces aquí la idea es que no las hagan separados. Háganlo en un mismo gráfico. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Algo así, mire. Si usted pone el eje aquí abajo, entonces, por ejemplo, hace uno aquí, suponga que le da aquí un cajoncito ahí, no sé. ¿Ya? Ese para uno, creo que era el octavo A, supongamos, y para el B lo hace aquí mismo, más arribita, pero de los mismos tamaños, o sea, si aquí uso 2, aquí también uso 2, suponga que aquí, que por acá, todo igual, el mismo ancho aquí, ahí, acá arriba lo mismo, 2 cajones uso para de alto, 2 cajones de alto acá también, a lo mejor queda por allá, depende de los datos, por supuesto. Y supongamos que aquí estaba la medida, supongamos que aquí está la mediana, que esto es cortito hasta ahí, y ahí. Este sería el B. La cosa es que para que pueda comparar A con B, ¿me entiendes? Entonces lo hace en el mismo sistema. Este es el sistema, como dije antes, este es el sistema. Entonces para eso tendría que ver cuál es el mínimo de A, cuál es el mínimo de B, y el más chico con ese partir. O sea, tendría que partir con ese, ¿ves? Y el más grande entre los dos, sería ese. Y ahí hace su escala. ¿Ah? Y en esa escala pone todos los números, ¿me entiendes? Sí. Para que los pueda, porque la gracia de los diagramas de cajón es comparar dos grupos. ¿Ya? Comparar dos grupos. Por ejemplo, con este mono que yo les hice, el grupo A claramente está más homogéneo, ¿no? Está como más apretadito. Mientras que el grupo B está mucho más suelto. Entonces, aproximadamente hay un 25% de los datos en el B entre este número y ese número. Aproximadamente, no puedo decir 25, aproximadamente. Mientras que aquí, en este chiquitito, aproximadamente no un 25% de los datos. ¿Me entiende la diferencia entre él y un? Porque hay varios 25%, depende de cuál usted tome. ¿No? Un 25% de los datos quedó en este pedacito, mientras que en el otro quedó en un pedazo más grande. En ese sentido es que uno inmediatamente ve que el A es más homogéneo, ¿eh? Hay menos variabilidad. Bueno, después cuando uno calcula la desviación estándar se da cuenta exactamente de eso.
¿Ya? Pero la idea cuando hayan más de uno es hacerlo en un mismo sistema. Ahí está el A y el B. ¿Ya? Por ejemplo, eso no es bueno ponerlo así. No es que esté malo, pero el octavo separado, porque no compara bien. Mientras que mejor uno arriba de otro es más fácil para hacer alguna idea de comparación. Después acá, cálculo, puros cálculos, bien. Después acá, cálculo. Bueno, aquí están con datos en frecuencia. ¿Sí? Entonces quiere calcular percentiles en datos en frecuencia. En tablas de frecuencia. ¿Estamos? Lo mismo, exactamente igual. Ahí vuelvo. Que esto que está acá. Que esto que está aquí. ¿Qué pasó? Entonces. ¿Qué le pasó? Yo quería mostrarles quería mostrarles el taller. El taller está. Que me pone leyendo, biblioteca. Que es la biblioteca, evaluación, cuaderno, percentil. Aquí hemos quedado el otro día en el taller. ¿Se fija que el próximo problema era este que está aquí? El 3. Ah. Este. 3. Tablas de frecuencia. ¿Cómo encontrar percentiles con tablas de frecuencia? Ahí yo se las di acumuladas. En el libro aparecen las tablas de frecuencia ordinarias. No tiene ninguna gracia distinta de todo lo que hemos hecho antes. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Calculemos aquí y después calculamos el que aparece en el libro. O calculamos en el que aparece en el libro primero, como quieras. Vamos al libro, mejor. Vamos al libro y el libro estaba aquí. Ya. Entonces decía calcular calcular Q1, Q2, P50, P3, P75, Q3 dice, P80, P99, etc. Distintos valores. Entonces, primero, estoy en el 2A. ¿Cuántos datos hay? Cuatro. 4. 4. No. 4 datos. No. Hay 80. 80, po. 80. 4 datos, es verdad, 4 Se datos. multiplicarlo, po.
4 Hay datos, que sumar la frecuencia. Son 80. 4 datos distintos, pero en total hay 80, 80 datos. ¿cierto? Sí. Porque el dato 1 está 4 veces, el dato 2 está 15 veces, el dato 3 está 16 veces y el dato 4 está 45 veces, ¿ya? Aparte en el encabezado nos dice también. Sí, pues nada más dice. Pero si no lo dijera, usted Claro. sabe que son... Lo que pasa es que uno confunde, hay 4 datos distintos, ¿verdad? Son 4 los distintos, pero no es que hayan 4 datos. ¿Ya? Bien. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, la mediana, Q2, tenemos 80 datos. ¿Qué posiciones habría que mirar si tengo 80 datos? Sin calcular nada. Supongo yo que lo puedo hacer, ¿no? Si tengo 80. Ahí 40. está. 40. 40 ahí. Hay 2, pues. Si es par. ¿Cómo? Ah, Hay, la hay 2 posiciones. 39, Hay 40. que mirar. Claro. Acuérdense que yo les digo, hay que mirar posiciones. ¿Qué posiciones hay que mirar si tengo 80 datos? 40 y 41. La 40 y la 40. ¿Los ven todos sin hacer ningún cálculo? Y no hace el cálculo. ¿Cuánto? 80 más 1 por 1/2. Eso le da 40,5. Como no es entero, estoy haciéndolo con mi definición. Como no es entero, le da la posición 40 y 41. Si lo hace como el libro, tiene que multiplicar 80 por 1/2. No 81, sino 80. Y eso le da 40. Y según el libro dice que si le da entero, entonces tiene que usar ese y el siguiente. Posición 40 y 41, las mismas de nosotros. Cualquiera de las dos maneras que lo haga, para la mediana da igual. ¿Ya? Mira la posición 40 y la posición 41. ¿Quién está en la posición 40? Habría que sacar la acumulada. Sí. Bueno, ahí nace, ahí usted puede recién introducir el concepto de acumulada porque lo necesita. ¿Ya? Ahí usted ve que le sirve, no es que lo necesite, le sirve, le ayuda. Pero si alguien no hace acumulada, dice, me gasté 4 posiciones con el 1, ¿sí o no? La posición Sí. 1, la posición 2, la posición Sí. 3, la posición 4, se gastaron con el 1. Después 15. me Menos gasté 4. 15 posiciones más con el 2. Yo gastaba 19 posiciones. 19. Pero ¿me entiende? Para que le dé sentido a la acumulada, ¿ve? 4 más 15, acumulando. ¿Ya? Entonces hasta el 2 llevo acumulado 19. 19. Bien. Me paso al 3 ahora, empiezo a poner el 3, 3, 3, 3 en las posiciones. Yo lo haría, no sé si con Llegó a 80, pero 35. yo lo reparto todos esos números y le muestro al niño cómo va sumando, buscando posiciones. Ya. Entonces, llevábamos 19 y ahora me va a gastar 16 posiciones más, por lo tanto voy a llevar 35. 35. Todavía no llego a la posición Son 40 y 41. 40. 41. A llegar a la 4. Entonces ahora empiezo a poner los 4. ¿Quién va a pasar por la posición 40? El 4. ¿Quién El va a pasar por 4. la posición 41? El 4. El 4. 4. Profe, una consulta. Dígame. En este caso en particular, no puedo ver al revés. Por ejemplo, lo miré que el 4 ocupa 45 posiciones. Por tanto, al tener las 45 posiciones, necesariamente voy a tener la posición 40 y 41 dentro de estas 45 posiciones. Por supuesto, y lo felicito que lo haga así. Pero para enseñarlo,
Ah, O sea, claro. si un estudiante le sale con eso, tome, felicítelo. Ya. Sí, pero sí un buen análisis, pues, ¿no? ¿Sí o no? Yo le Ujú. seguí la secuencia para, digamos, para que uno Claro, iba entendiéndolo. Porque en es la este caso explicación se que ve uno tiene que hacer clarito, como claro, profesor. que me gasto más de 40 posiciones en el último, entonces, se fija, pero ese análisis está súper bueno, es muy bueno. Y si un niño se lo hace, mejor todavía, o sea, es, eso es lo que uno busca, digamos, ¿no? Ya. El otro es una secuencia natural que hay que hacer y que habitualmente cuando no es tan claro tiene que hacerla porque no sabe en qué lugar va a quedar, digamos, ¿ya? Pero ese análisis es muy bueno. Bien, entonces, en conclusión, Q2 es 40, perdón, 4. ¿Sí? Es el 4. Ya. Pone P50 y pone Q2. Bueno, ustedes saben que son lo mismo, ¿no es cierto? ¿No? Sin calcular nada y usando el análisis del profesor de recién. ¿Cuánto sería el percentil 75? 4. ¿Y el percentil 99? Un 4. 4. ¿Ok? Bien. Entonces, justamente ahí nace la idea un poco de tratar de usar la distribución de frecuencia acumulada para calcular percentiles. ¿Ya? Pero todavía no nos topamos con ninguna otra cosa distinta porque tenemos cantidad de datos y tenemos los datos. Así que hacemos los cálculos. ¿Ok? En el caso del taller, estaba, el problema era el 3 y había que construir el diagrama de cajón. Yo supongo que ya ustedes lo pueden construir, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Y si ustedes quieren hacerlo, que empieza a ser repetitivo, yo estoy seguro que ya después les va a aburrir porque es lo mismo. ¿Cuántos datos tengo en el problema 3? 40. 40. Quiero calcular la mediana. Bien, 40 datos, 20, 21. ¿Cierto? El dato 20 y el dato 21, ¿cierto? Sí. Dicho de otra manera, 40 más 1 por 0,5, eso da 20,5 y entonces miro el dato que está en la posición 20 y el dato que está en la posición 21. Y empiezo. Los 10 primeros datos son el 1. Me gasto 10 posiciones. Después me gasto 6 posiciones con 4. ¿Cierto? Sí. Y por lo tanto llevo 16 25. posiciones gastadas. Y entonces pues ya ahí empiezo a entender que puedo mirar 25. la columna acumulada, ¿no? Entonces busco dónde estoy justo antes de la posición 20 y justo después. 10, 10, llevo 16, llevo 25. ¿Quién pasó por la posición 20, 21? El 5. 5. 5. ¿Cierto? ¿Alguien no lo ve? Dígalo, no hay problema. Yo lo que haría, a lo mejor no poner, bueno, sí, 40, sí, no, y saco la tabla y le pongo los 40. Hágalo, o sea, in extenso. Pone 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 en 10 unos veces. cuadritos. 10 10 uno. veces. Después 4, 4, 4, 4, 4. y le hace los cálculos 6 veces. como que si estuvieran datos a granel que le y ve y después compruebe que es lo mismo para que se convence. ¿Ya? Que no es una mecánica, sino una cuestión, una ayuda nomás esa columna. Vámonos al percentil 25. Según nosotros, el percentil 25 sería 40 más 1 por
0,25. O sea, 10 más 10. 10 más un cuarto. 10, 11. Claro, la posición 10 10 y y la 11. posición 11. Es la posición 10 y la posición 11. En la posición 10 está el 1. 1. Y en la Y la posición 11 el 4. 11, el 4. Por 4. lo tanto, percentil 25 es... 10,5. ¿Cuánto? Perdón, se suma el 1 con el 4 Ajá, y se divide por 2. ajá. 2,5. 2,5. Ujú. ¿Ok? El percentil es el 2,5. Para guiarse, el dato menor es el 1. El dato mayor es el 14. Así que los percentiles van a moverse entre el 1 y el 14, ¿sí o no? Por si uno se equivoca en algún cálculo, algebraicamente. ¿Ya? Y si lo hago como la definición del libro, el percentil 25. El libro dice, tome el número 40 y multiplíquelo por un cuarto. Porque es cada partido por 100. Cada es 25, 100. 25 en 100 es un cuarto. Entonces me quedaría 40 por un cuarto, que es 10. ¿Cierto? Y según la definición del libro, dice que si le da entero, hay que mirar la posición de ese entero y el siguiente. O sea, habría que mirar la posición 10 y 11. 11. Y promediar. Las mismas de nosotros. ¿Ve que coincidieron aquí? Recién en el percentil 10 no coincidieron, ahora coincidieron aquí. Las mismas, igual. O sea, le coincide. Y así calcula el percentil 75 de la misma manera. ¿Ya? En este caso sería 41 por 3 cuartos. ¿Cierto? O por 0,75. ¿Y eso cuánto da? 30,75. 30,75. Por lo tanto, hay que mirar la posición 30 y la posición 31. 31. Con lo La cual, 14. voy a la acumulada y veo, estoy en la posición 30 en el 7, por lo tanto, la siguiente posición está en el 14. En consecuencia, el percentil 75 será el promedio entre el 7 y el 14, que es 10,5. muy bien. Y con esos numeritos, el 1, el percentil 25, la mediana, el percentil 75, y el 14, esos 5 numeritos, usted encuentra, o sea, dibuja el diagrama cajón. ¿Ya? Hasta esa parte, hasta el problema 3, son las mismas cosas del libro. Del 4 para adelante es cuando yo los quiero hacer pensar a ustedes. ¿Ya? Entonces volvamos al libro para cerrar. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Sí, profesor. Y entonces nos vamos al libro, dijimos. Para terminar de machacarlo. Ya, entonces calculamos esos percentiles. El problema 3, analiza cada situación y luego responde. Me dan datos. ¿Cuál es el valor del primer cuartil y del tercer cuartil? Listo. No hay nada que hacer. O sea, ordenar los datos de menor a mayor, no olvidarse. Y después calcula el percentil 25 y percentil 75. ¿Ok? Ya sea con la manera que le entregué yo o como lo aparece el libro. Es absolutamente análogo.
no hay ningún problema porque dice calcular los percentiles. ¿Sí? No hay interpretación. Después en el otro tampoco hay problema porque dice cuántos estudiantes se ubican bajo el segundo cuartil. Mire, ojo a la pregunta. ¿Eh? ¿Cuántos estudiantes se ubican bajo el segundo? Entonces usted calcula, por ejemplo, a ver, calculemos el segundo cuartil. ¿A quién corresponde el segundo cuartil? Al 50%. Mediana. A la La mediana. mediana. Sí. No, el segundo cuartil no es el 50%. El segundo cuartil es el percentil 50. O mediana. ¿Ya? No es el 50%. Lo que trata de determinar un valor que deje aproximadamente 50 y 50. Esa es otra cosa. Ya. Ordenamos los datos de menor a mayor. Ordenamos los datos de menor a mayor. ¿Cuántos son enteros? No sé. ¿Cuántos unos hay? ¿Cuántos unos hay? ¿Cuántos unos hay? 1, ayúdame, ¿va? 2, 3, 4, 5. ¿5? Sí, Sí. ¿Sí? sí. 1 y 5. Sí. ¿Cuántos 2? 1, 2, 8. 3, 4, 5, 8. 8. 8. Frecuencia. ¿Cuántos 3? 1, 5. 5. y con la frecuencia acumulada. 5, 13, 18. ¿Cuántos 4? 3. 3. 3. 21. ¿Hay 5? Sí. 2. 5. No hay más, ¿no? Eh, 23. Son 23 datos. ¿Ya? Entonces tenemos 23 datos. No 5 datos, sino 23. Hay 5 datos distintos, que es otra cosa. ¿Ok? Bien. Entonces, si me piden el segundo guardia, la mediana. Entonces, si hay 23 datos, nosotros sabemos que 24, que la mediana se ubica en la posición 12, ¿no? ¿Cierto? Sí. Porque es impar. 23 más 1, 24. 24 por un medio, 2. Medio. La posición 12. Entonces, me gasté 5. ¿Quién está en la 12? Miramos a la acumulada, el 2, ¿no? 2. ¿Cierto? El 2. El 2. Entonces, el percentil 50 o mediana, o segundo cuartil, cualquier, no se le pone cantidad de números, es igual a 2. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Trauca. A un grupo de estudiantes, cada una de las respuestas fueron las siguientes. ¿Cuántos estudiantes, ojo, se ubican bajo el segundo cuartil? ¿Cuántos estudiantes? 1. 1. 1. ¿Qué es la primera ¿Cuántos? columna? Los datos. Sí, pero ¿qué? ¿Qué representa? Cantidad de Hermanos. hermanos.
Y al frente, ¿qué es lo que es el 5? La frecuencia, la cantidad de que tiene un solo hermano, así. ¿Cuántos estudiantes entonces? Sí. ¿Cuántos estudiantes tienen un hermano? Ah, 5. 5 tienen un hermano. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿cuántos estudiantes se ubican bajo el segundo cuartil? 5, ¿no? Porque el segundo cuartil es 2. Y bajo el segundo cuartil está el 1. O sea, todos los estudiantes que tienen un hermano. Esos son 5. ¿Se fija? Cuidado con la pregunta, ¿se fijó? ¿Les quedó claro? Sí. ¿Está bien Son eso? dos preguntas, sí, son dos preguntas distintas. Dice cuántos estudiantes se ubican bajo, y ahí después pregunta cuántos hermanos tienen. Y ahí hay que decir uno. Exactamente. Está bien esa pregunta, muy buena pregunta, porque así lo saca de la mecanización. ¿Ya? De lo mecánico. El siguiente es análogo, ¿ya? Es la segunda. Hay datos y dice resultados son siguientes. ¿Cuántos estudiantes se ubican sobre el percentil 80? Entonces usted calcula el percentil 80 y calcula la cantidad de estudiantes que están sobre ese número. ¿Ya? Porque dice, ¿cuántos estudiantes se ubican sobre? ¿Están ordenados? No, no están ordenados, entonces hay que ordenarlo. Pero me entienden, ¿no? Lo es fácil, ¿no? Lo ordenan de manera mayor, calculan el percentil 80, supongamos que le dio, no sé, 170 por decir algo, y entonces, o 170,8, que no está ahí, y entonces ven cuántos, de ahí para arriba cuentan cuántos les quedaron. Eso es todo. ¿Ya? Ahí no hay problema para la respuesta. No está hablando de porcentaje, nada, sino cuente. ¿Cuántos le quedan de ese número para arriba? ¿Ok? Dice, ¿cuántos estudiantes se ubican sobre A? Entonces mayor. Mayor. ¿Alguna duda? No. ¿No? Perfecto. Bien, el siguiente. Ustedes ayúdenme. Dice, se lanzan 24 veces un dado. O sea, tengo 24 resultados. Por ejemplo, 1, 2, 1, 6, 4, 2, 1, 5. Esos son los resultados, ¿no? 24, voy a tener 24 numeritos. ¿Está bien? Tengo 24 numeritos. ¿Qué puntaje, o sea, qué número, se obtiene en el 25% o menos de los lanzamientos? O sea, habría que calcular cuál es el 25% de los lanzamientos. Pero ¿qué puntaje se obtiene en el 25%? Pero ahí dice, lancen 24 veces un dado. ¿Mm? Anoten los resultados obtenidos. Sí, no, pero ¿qué vas a tener tú? ¿Vas a tener 24 números? ¿O no? ¿Sí? Y esos 24 números son el 1, cualquiera de los números del 1 al 6, ¿cierto? ¿Correcto? Listo, ahí están tus 24. Pero dice, ¿qué puntaje se obtiene? O sea, ¿qué número? En el 25% o menos de los lanzamientos. ¿Cómo trato de entender? Está tratando de decirme, Preguntaría
qué dato acumula el percentil 25? Sí, pero eso no dice ahí. Eso no lo dice. Pero a lo mejor habría que hacer Pero primero el experimento de lanzar. Espérenme un minuto. Pero olvídense olvídense de percentiles. Solamente no sabemos nada de percentiles. Porcentaje. No sabemos nada de percentiles. Si no se necesita percentiles para esta pregunta. Tratemos de entender la pregunta. Así que mi problema es que no entiendo la pregunta. Bueno, ahí, como es azaroso, es probabilístico, aproximadamente el 25% de los lanzamientos son 6, si no me equivoco. 6 lanzamientos. 6. Sí. Y en el mejor de los casos, que siempre me saliera 6, por ejemplo, o sea, sería igual o inferior a 36 la suma. Pero te fuiste para otro lado. ¿No? Lanza los 24, si tienes 24 números, no apunto. Lánzalo. Tú toma el dado y lanza. 25. Lanza los 24 números, listo, ahí están los 24 números. Yo podría poner 24 números ahí. Bueno, si quieres los ponemos, digamos, pero si da lo mismo ponerlos, pero antes de poner los números. Estoy tratando de entender cuál es la pregunta. O sea, ¿o qué entienden ustedes? No entiendo eso, porque ¿qué puntaje se obtiene en el 25% de los lanzamientos? O menos. O menos. O sea, si yo voy en el 25%, ¿ya? Son 6 lanzamientos. Y si en esos 6 lanzamientos obtuve 6, que es poco probable. Pero no, o sea, si la máximo no tiene probabilidad aquí, si son los números. No, está justo. Pero es que no sé qué números. Pero si dice lancen primero, po. Y Ah, anoten. Yo creo que hay que hacer el experimento. Pero sí. si Hay que hacer el... no es necesario, bueno, después ya se lo El anoto. 25% 24. No es necesario, pero se lo anoto. Es que, por ejemplo, si lo hacemos, tendríamos que omitir esa parte de ordenar del menor a mayor, po, porque si no, no tendría sentido tampoco. ¿Cómo ordenar de menor a mayor? ¿Por qué? Porque para sacar, por ejemplo, los percentiles había que ordenar de menor a mayor los datos, ¿cierto? Independiente que lancemos 24 veces, tendríamos que ordenar de menor a mayor para sacar el Sí, de acuerdo. Pero yo el repito, 25%, entonces tampoco tendría sentido la pregunta, po. ya, pero yo repito, primero tratemos de olvidarnos de los percentiles. Solamente tratar de ver qué es lo que trata de decir. Después vemos qué quiere decir con percentiles, porque supongo que está dentro de los percentiles. Entonces, ya. Lo Acá voy en a este poner problema ordenado. ¿Ah? tenemos el problema que a cada uno de las personas que hagan el experimento y lancen los dados, a cada uno le van a dar valores distintos. Perfecto, pero da lo mismo si vamos a interpretar primero la pregunta. Claro. No quiero la respuesta, quiero primero interpretar cuál es la pregunta y después, por supuesto, depende de cómo le salieron los resultados, a cada uno le van a dar distintas respuestas. Eso es verdad. Pero primero veamos cuál es la pregunta. Entonces a mí me salió el 6, después me salió el 2, después me salió... bueno, no voy a seguir un cuadrito porque todavía no los ordené. Después me Yo salió creo que lo que quieren hacer ahí es que quieren que sumen en el fondo algo, pero no sé qué. Pero déjenme tirarle los valores 1, 2, Claro. para obtener el 25. 4 y 3, 1, 2, 3, 4, 5. Eso podría ser porque sumemos los 6 primeros valores nomás. Ese sería como el sentido entonces de Sin la pregunta. ordenarlo. Sí, sin ordenarlo. Los 6 primeros y después lo del 75, que es la segunda pregunta. Eso entiendo yo, por lo menos. Quizá ahí lo que pasaría es que ahí, por ejemplo, nunca te dijeron antes que los lanzamientos eran puntajes, sino que es como un... Entonces se supone, son puntajes, ¿no? Yo entiendo eso. Puntaje es como el valor que te dio el dado, ¿no? Claro. Entonces, por eso, pues, si si asumimos que son puntajes, habría que sumar los 6 primeros y ahí se acaba la pregunta.
Supongamos que ahí están. 1, 2, 3, 6, 7. Ahí están los 24. Podría no haberme salido ningún número, alguno de los números, pero bueno, repartí de todo. ¿Ya? Entonces ahora los voy a ordenar de menor a mayor. Entonces, ¿cuántos unos tengo? 3. 3. 3 1. ¿Y 2? ¿Cuántos 2 puse? 1, 2. 5. 5. ¿Cuántos 3? Son 6, 2. Son 6. Son 6, 2. ¿Y 3? 5. 5. 4. 4, 4. 4. ¿Y 5? 3. 3. ¿Y 6? 3. 3. Total 9, 14, 18, 21, 24. Estamos bien. Ya. Ahí están mis datos. ¿Ya? Ordenadito menor mayor. Vamos de nuevo a la pregunta. ¿Ya? Ahí están mis datitos. Vamos a la pregunta. ¿Dónde estaba? Acá abajo. Lancé 24 veces un dado y anoté los resultados. Luego respondo. ¿Qué puntaje? Puntaje son los números, el 1, el 2, esos puntajes. Se obtienen en el 25% o menos de los lanzamientos. ¿Cuál sería el 25% de los lanzamientos? Habíamos dicho que eran 6 lanzamientos. 6. O sea, ¿qué puntaje se obtiene en El 6 1 y el 2. lanzamientos, en 5, en 4, en 3, en 2, en 1? Eso. No, en 25% o menos de los lanzamientos. Yo creo que, claro, si yo sé que está en percentil, está tratando de decir que calcule el percentil 25. ¿Qué puntaje? ¿Qué puntaje? O sea, ¿qué número? ¿En qué número se ubica el percentil 25? Eso es lo que yo creo que está tratando, ¿no? Porque si nosotros calculamos el percentil 25 nos da, según nosotros nos da, bueno, el otro, 6 y 6, entre el 6 y 7. Sí, 7. 6 y 7, posición 6 y posición 7, ¿cierto? Sí. Y posición 6 y posición 7 es El 2. el 2. Entonces nosotros nos da el puntaje 2. Pero es una interpretación de la pregunta. Y el puntaje 2 es el percentil 25%, nada más. Solo eso puedo responder. Pero eso de o menos, yo al menos no logro traducir. Si ustedes traducen, bueno, después lo mismo para la otra, ¿ya? Y pues sí, está pero mírame, en una empresa de mensajería se asigna un presupuesto, pero yo no entiendo cómo no se nos da cuenta, miren. El presupuesto diario para la gasolina que gastan en sus motos, los 10 mensajeros que trabajan, hay 10. ¿Ve? Son 10 mensajeros. El gerente de operaciones le plantea al tesorero que el dinero presupuestado no alcanza, pues el 85% de los mensajeros gastaron más de lo asignado.
el 85% de los mensajeros. Y resulta que dice que la empresa de mensajería asigna un presupuesto en que gastan en su número. Los 10 dice. Que trabajan allí. El 85% de los mensajeros. El 85% de 10, 8,5, ¿no? 5. Claro. Son 8 y la mitad de un mensajero. Bueno, tratemos de arreglarlo. En realidad no se refiere a esos días, se refiere a toda la empresa, supongamos. Que no sé cuántos son. Solo, bueno, una empresa de mensajería asigna un presupuesto diario para la gasolina que gastan sus motos los 10 mensajeros que trabajan allí. Pero no sé, no. La empresa de mensajería Son 10. dice los 10 mensajeros que trabajan allí. Yo entiendo que está refiriéndose a la empresa, ¿no? Porque podría ser que una empresa y este sea un pedacito de la empresa y ahí hay Todos 10. mensajeros, claro. Pero habla de los mensajeros. Sí, está bien. Pero podría ser que fueran 10 los mensajeros, pero la empresa tuviera más de 10. Más gente, claro. Pero no sé si se puede deducir eso. En una empresa de mensajería se asigna un presupuesto diario para la gasolina que gastan en su moto los 10 mensajeros que trabajan allí, dice. Entonces tendría que redactarlo de otra manera. En una empresa de mensajería se asignan presupuestos diarios para gasolina, punto. En una sucursal o en uno de sus locales, no sé, trabajan 10 mensajeros y ahí están los datos, ¿me entiendes? Entonces, el 85% se referiría a todos, a toda la empresa, pero no se va a poder sacar ninguna conclusión porque él quiere sacar la conclusión de estos de aquí, de estos días. ¿Ya? Entonces, no puede, pues, si está pensándolo así, si son 10, no puede hablar del 85%, ¿ya? Entonces, ¿qué cree usted? Lo que quiere hacer es calcular el percentil 85, ¿no? Y darle una interpretación, que no tiene mucho sentido. ¿Ya? ¿Cuál fue el presupuesto asignado por mensajero? Supongo el gasto que está ahí, ¿no? 24. El gasto en combustible la semana anterior se registra a continuación. Ahí están los gastos. Asignado por mensajero, ahí están. ¿Cuál es la medida de posición usarías para calcular? Ese colgador no sirve porque deja todas las mangas de las camisas sucias y hay que colocar el más alto. Eso es verdad. Sí, hay que tener cuidado como uno cuelga la ropa, chiquilla. Buen dato, buen dato. Buen mensaje. Dato rosa. Ese es dato de utilidad pública. ¿Qué significado tiene el valor del percentil 15 en este caso? ¿Se fija que quiere que calcule el percentil 75? Y que lo interprete. Entonces, hay que tener cuidado con las interpretaciones. Solo eso como conclusión. ¿Ya? Si nosotros calculamos el percentil 85, nos daría posición 9 y 10, ¿no? 8 y 9. Sí, 9,35. 9 y 10. Habría que promediar eso. Y eso sería para nosotros el... Ay, ¿qué significado tiene el valor del percentil 15 en este caso? Pero ahí el dato es la cantidad, el gasto. Sí. ¿Me equivoco? Sí, no, sí. Pero no están ordenados. No. No, si dijimos posiciones, no. Si tú quieres calcular percentiles, tienes que ordenar esos datos. Claro. Arriba están las posiciones, pero ahora hay que ordenar los datos en las posiciones. ¿Ya? En realidad no, arriba están los mensajeros, y después hay que ordenarlos. Pero si calculamos el percentil 15, ¿qué vamos a concluir? Que al menos un 15% de los datos está bajo ese valor
menor o igual a él, y al menos un 75% de los datos es mayor o igual a ese valor. Eso es todo lo que podemos concluir. ¿Ya? 85. 85. ¿Ya? Eso. Y después, los que quieren, les gusta Excel, pueden hacer aquí, ahí está, con celda y hacer los cálculos, etc. ¿Ya? Que encuentro que, bueno, aquí ve que el Excel los calcula. Entonces tenga cuidado, entonces, uy, está malo porque le va a dar un valor distinto al... De hecho, probablemente le va a dar distinto a los que si usted lo calcula con el libro. Porque es otra aproximación que debe hacer el Excel. ¿Ya? Así que no se preocupe. Si es que usa las funciones, los que quieren usar o que les gusta, se van a Excel. Hay una cosa que se llaman funciones, y en las funciones buscan una vez que se llama percentil. ¿Ya? Y entonces le dice, márqueme los datos que quiere calcular el percentil, uno los marca y le tira el valor. ¿Ya? Eso es todo. Como digo, y espero, como parece que lo repetí hartas veces, es una cuestión mecánica que no le sirve de nada tener el valor. O sea, le sirve para el resultado. Pero si no sabe qué está haciendo, ¿cuál es la gracia? O sea, vaya a Excel. Suponga que usted sabe esto. Vaya a Excel. Apriete la función percentil, no sé cómo se llama. Percent, creo que sí. Listo. Marque y ahí le va a decir de qué columna a qué columna, o qué de fila a qué fila. Bueno, los marca. Listo. Apriete el ticket OK. Aprieto y me da un numerito. ¿Qué es lo importante del numerito? No. Entender qué significa eso. Entender qué significa eso. ¿Ya? Para jugar en Excel me parece excelente, todo lo que usted quiera. Para calcular promedio me parece excelente, pero lo que usted tiene que hacer es entender. Después lo pasa a eso. ¿Ya? Aunque es bonito y toda la cosa, pero después. ¿Ya? Profesor, Dígame. yo el taller que usted dio, cuando dice que podía usar la planilla de cálculo, ahí buscando videos en YouTube para poder sacar, y me salió más rápido hacerlo manual nomás. Por eso después le mandé solamente las respuestas, pero tengo las hojas de cálculo donde saqué todas las cosas y dije, no, si el Excel igual le va a entregar los puros resultados finales, pues así que me salió más rápido a manito. Ya, pero está bien, o sea, si uno No, practica. igual uno podía comparar los resultados y a mí me calzaban lo que yo te había sacado con lo que tenía el Excel. Ya, perfecto, pues. Sí, tengan cuidado con YouTube, sobre todo para estas cuestiones de percentil y cosas así, mucho cuidado, porque hay muchas cosas malas, muchas. ¿Ya? Sí, el otro día en la televisión mostraron unos errores que tenía un profesor que hacía unas explicaciones. Claro. Ah, sí, Así creo que que sí. Pero yo no sé si era un error, porque, bueno, yo debo tener lleno de errores también, pues son cuestiones chicas que uno se le equivoca nomás, no sé, en vez de elevar al cuadrado no lo elevó, no sé cuál era el error, pero uno se da cuenta al tiro si es un error como que se le pasó algo así, o es un error, digamos, de conceptual que no sabe. Son dos cosas distintas. Entonces, no me recuerdo, pero no recuerdo bien del video, no sé si lo vi, no me acuerdo. Pero me da la impresión que era lo primero, no recuerdo bien, de que era como que se voló nomás el profe y pasó el aro, no sé, algo así, parece. Entonces, no hay para qué hacer picadillo una cosa así, o sea, si una cosa así no hay problema. El problema son los otros, estos errores conceptuales que hay. ¿Ya? Esos son los que hay que combatir. ¿Ya? Nos quedaría una clase más y ahí terminamos nosotros. ¿Ya? En la próxima entonces voy a cerrar, pero hoy día para cerrar, ir cerrando, ya hicimos el 3, entonces aquí es donde yo trato de
ir un poquito más allá, a ver si realmente entendimos con el problema 4. Del taller. Desapareció el N. Desapareció el N. Por lo tanto, todo lo que usted me enseñó antes, comilla, entre comillas, no me sirve. Porque si yo quiero sacar el percentil $25 o 60, que es lo que pidió acá, ya sea como lo hace el libro, o ya sea como lo hacemos nosotros ahora aquí en el curso, yo necesito el N, ¿no? Necesito el total, ¿no? Porque dice N más 1 por 0,25 sería en nuestro caso, para buscar las posiciones, ¿no? Y en el caso del libro sería N por 0,25, para buscar las posiciones según como lo hace el libro. Pero no tenemos N, po. No se puede hacer. Pero profesor, si nosotros colocamos, no, Dígame nomás. porque estamos ahí trabajando con la relativa. Sí, o sea, yo les doy la relativa acumulada, la porcentual. Ustedes saben que si con una columna que les dé tienen todas, ¿cierto? ¿Cierto? Con una Sí, columna que les dé tienen todas. podríamos trabajar con el supuesto de que son 100 datos, y de esos 100 datos, por ejemplo, tenemos 10 que son menos 2, 30 que son 3, 20 que son 5 y 40 que son 7. Es una buena idea. Es una buena idea. Es una buena idea. Y también podría pensar que son 30 datos. Y entonces, Alejandro, profesor, hablando del taller, yo tenía la duda con el CBR. No entendí bien. Es igual que la compañera. Ya. Les voy a comentar eso, ¿ya? Guárdenme antes de cerrar. Ese CBR lo inventé yo, por si acaso. Así que ahí se lo explico. Si tuviese 30, no me di cuenta quién fue la que habló, la profesora. Pero si tú supones que hay 100 y yo supongo que hay 30, me tienen que dar los mismos resultados, no pueden estar distintos. Y si otro supone que hay 50, le tienen que dar los mismos resultados. Y si otro supone que hay 20, le tienen que dar los mismos resultados. Le he dicho todos esos números porque sé que se pueden hacer, porque tienen sentido la frecuencia relativa. ¿Te fijas? Entonces yo digo 20 porque el 10%, el 0,01, corresponde a 2. Por lo tanto, inmediatamente puedo saber cuántos datos hay en cada uno. ¿Ya? Hagámoslo como dice, o sea, así debería enseñarse. Y después nos vamos a ver que en realidad da lo mismo. ¿Para qué vamos a andar suponiendo que hay 100, que hay 30, que hay 20? Y vamos a hacerlo directo, ¿ya? Entonces, supongamos que ustedes tienen anotadita la relativa, para que me la vayan dictando, por favor. Ya, yo la tengo anotada. Ya, menos 201, 303, 502 y 704. Listo. Entonces vamos a partir con 20 datos. ¿Sí? 20 datitos. 20 datitos. N igual 20. ¿Cómo me quedaría la tablita? ¿Cuáles son los datos? ¿Menos 1? Menos 2. Menos 2. ¿Qué más? 0,1. Menos 2, ¿qué más? 0,1. Relativa. ¿La relativa del menos 2 cuál es? 0,1. 0,1. Por lo tanto, entonces, si hay 20 datos, es 0,1. Por lo tanto, ¿cuánto es la frecuencia? Si la relativa es 0,1 y usted tiene 20 datos, ¿cuánto es la frecuencia? Acuérdense que
frecuencia relativa es igual a frecuencia Partido por N. partido por total. Sí. N. Entonces, si usted quiere conocer frecuencia, despeja y le va a quedar frecuencia igual a La relativa por el total. relativa Por el total. por total. ¿Ya? Esa es la manera de sacar frecuencia si usted tiene relativa y total. Obviamente si no tengo total no puedo. Bien, entonces en este caso, como supusimos que iban 20, entonces sería 20 por 0,1. O sea, 2. En todo caso, yo no hago esa álgebra, o sea, lo que usted haga 0,1 es el 10%. ¿Y cuánto es el 10% de 20? 2. Punto. Eso es lo que está haciendo. Ah, también tengo un taller que hice sobre porcentaje. Entonces, quiero enviárselo para que, no para esto, no está dentro del módulo ni nada, pero para que ustedes lo lean y lo critiquen y manden opiniones. Dentro, cuando tengan tiempo, por supuesto, ¿ya? Con casilla, con cuadrícula y tratando de entender qué es lo que es el porcentaje en el fondo. Y para tratar de responder todas las posibles preguntas sobre porcentaje, las típicas 3. ¿Mm? Porque habitualmente uno calcula, calcula el 20% de tanto, de 15. Pero también puede hacer la pregunta ¿de qué número 20 el 8%? 20 el 8%, bien digo. ¿O qué porcentaje es 15 de 18? Hay varias preguntas respecto a eso. ¿Ya? Entonces la idea de ese taller es ese, pensado para ustedes, no directo a la de estudiantes, ¿no? Porque se los mandé a algunos profes de postítulo, de segundo ciclo, y también me hicieron algunas sugerencias, pero me decían como que más actividades porque para los niños. Entonces yo le dije el taller es como para que lo intermedie el profesor, o sea, el profesor sabrá si necesita más o menos de alguna cosita en función de su estudiante. ¿Ya? Después, ¿quién viene después del menos 2? 3. ¿Y qué porcentaje? O sea, ¿qué relativa? 0,3. 6. 6. Después, 5. 5. ¿y qué relativa? 5 son 4. 4. ¿El relativa es 0,4? No, 4. No, estábamos sacando la frecuencia nosotros. ¿Cuál es la relativa del 5? 4. La relativa del 5 es 0,2. 0,2, perdón. Entonces, es 4. ¿Cuál más? El 7. 7. La relativa es 0,4. Ya. Por lo tanto queda 8. 8. Y la suma da 20. Muy bien. La profesora dijo, no me quiero complicar, dijo, voy a hacer con 100. Voy a poner acá. N igual 100. Menos 2, 3, 5, 7. Y dijo, aquí hay 20. Aquí hay, 10. Aquí era 10. Abajo 30. 30. 40. Acá. 20. Abajo 30. ¿En el 5 cuánto es? 20. 20. ¿Y en el 7? 40. Total. 100. ¿Ya? Bien, entonces ahora calculemos el percentil 25, decía, ¿no? Sí. Ya. Entonces, posiciones para el percentil 25 sería 21 por 0,25.
5,25, ¿no? 25, sí. Sí. O sea, 5 y 6. se debe mirar la posición 5 y la posición 6. 6, después de ordenar los datos de menor a mayor, Menor a mayor. ¿cierto? Entonces, ¿quién quedó en la posición 5? Tres. El 3, ¿no? Sí, el 3. ¿Y en la posición 6? El 3 también, ¿no? Bien, el Porque el menos 2 está en la posición 1 y en la posición 2. Después, el 3 está en la posición 3, 4, 5, 5 y 6, 6. 7, 8. Entonces, ¿quién pasa por la posición 5 y 6? El 3. 3. Percentil 25 es el 3. Y aquí abajo habría que multiplicar 100 más 1 por 0,25 y eso nos da 25,25. 5,25 y por lo tanto hay que mirar la Debe ser posición la 25 y 26. 26. Entonces la posición 5, llevo 10 posiciones gastadas con el menos 2 y las siguientes 30 posiciones con el 3, entonces Al 3. da lo mismo. El 3. Como una primera medida me parece excelente esa idea de aterrizarlo. Ya. Entonces, volvamos a nuestro taller. ¿Qué tal si miramos la última columna? Porcentaje. Exacto. El menos 2 lleva un 10% de los datos gastados. Cuando paso con el 3, termino el 3, eso dice, cuando usted terminó el 3, lleva un 50% de los datos gastados. Sí. Entonces, ¿quién va a pasar por el 25% aproximado? Porque acuérdense que un poquito más, un poquito menos, pero ¿quién va a pasar por ahí? El 3. El 3. Entonces, puede mirar la última columna, y si no la tuviera, puede mirar la primera columna, también la puede mirar. Es decir, llevo 0,1 primero, y después cuando junto con el 3 llevo 0,4, y tengo que tener 0,25, ¿cierto? Por lo tanto, el 3. O puede mirar la acumulada de la relativa, que es lo mismo, estas dos son lo mismo, ¿no? Solo que se puso un parcito de lente y la amplificó por 100. Le puso un lente de aumento 100, ¿cierto? Yo creo que la última es la más típica, más como cercana. Y se acabó. Entonces ya entendí, es que lo que pasa es que yo había entendido el concepto antes. ¿Se fija? Había entendido el concepto antes y por eso que ahora puedo hacer el cálculo sin que yo tenga el valor de... Y si quisiéramos calcular la mediana, bueno, percentil 75, el tercer percentil. Voy al n más 1, no, pues si diera que no tengo n. Entonces voy al concepto. ¿Quién anda por el 75%? Llevo 50 hasta el 3, y después hasta el 5 llevo 60. ¿Cierto? Y entonces todavía no llego al 75. Entonces, ¿dónde se produce el 75? En el 7. En el 7. Percentil El 7.
75 va a ser el 7. Y aquí los voy a poner un dilema. Mediana. La mediana. ¿Qué haría usted? Yo en el 2 menos 2 llevo 10. ¿Cierto? Sí. Sí, la mediana El sería 3 llevo. 5. Llevo 40. No, 40. está bien. No, aquí no hay dilema. La mediana es 5. La mediana es el 5, ¿no? Sí. ¿No? Aquí no hay dilema. ¿Ya? Esto ya se ha pasado agrupado, que eso se los comento en la próxima clase. Pero déjenme plantearle un dilema, que es este, miren. Imagínense tuviera esta tabla. Siempre pongo entero, trato de poner negativos para que tratar de incluso hacer sentir que no tienen por qué ser números enteros, ¿no? Pero pongamos 122, 130, 200, 240. Entonces, esto que lleve 0,1, que lleve 0,4, esto lleve 0,3 y este 0,2. ¿No? Relativa, frecuencia relativa. ¿Ya? Este es el dato. Bien, la mediana. Que se anota también como Q2, que también se anota como P50, ¿cierto? Según usted, ¿cuál sería la mediana? Aquí al ladito podemos poner la relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa porcentual acumulada. Entonces este sería 10%, sería 40%, 20%, 20%. Y este, acá los totales son 1, 100. Entonces esto es 10, esto es 50, 80, 100. Acá no se pone nada en el último porque ya llegó el 100. No hay total. ¿Ya? ¿Cuál sería, creen ustedes, la mediana? Tírense nomás. 130. 130. La definición tendría que ser 130. 130. Muy bien. Tomemos, como siempre, un ejemplito de 20 datos. ¿Les parece? De color. Entonces, supongamos que aquí tenemos 20 datos. 100 fuera 20. ¿Me cuadra? Cuando digo me cuadra, ¿me entienden? Cuando digo me cuadra, quiero ver si es que me da sentido la frecuencia relativa. ¿Ya? Dato. Frecuencia. Entonces, sí, el 122 sería 2 veces. El 20%, el 10%, 2. El
El 40%, 8. El 30% serían 6. 6. El 20%, 4. 4. Sí, hay 2,40. Total, 10, 20. Bien. ¿La mediana en qué posición si tengo 20 datos? ¿En qué posición hay que mirar? En la 10 y la 11. Ah, 10 y 11. 10 y 11. Cualquiera sea la definición, entonces 10 y 11. ¿Quién está en la 10? 130. 30. ¿Quién está en la 11? 200. Es 165 la mediana. Entonces no 130. Claro. Entonces va a ser, en realidad va a ser 130, justo donde se consiguió el 50%, esto vale para cualquier percentil, ¿eh? Justo donde se consiguió el 50%, ese dato y el siguiente se promedian. Y la pregunta es, ¿por qué? Estoy súper pasado, ¿eh? Así que disculpen. En la definición nomás. No, no es por la definición, porque no tenemos Tenemos N. una cantidad de... Acuérdense que este de solo, pares. el rojito es solo un ejemplo, pero no tenemos N. Usted tiene que pensar que no tengo N, ¿ya? Estoy calculando aquí arriba, y ahí no tengo N. O sea, no sé el N concreto, pero sí, ya. Supongamos que la cantidad de datos que tengo es N, pero desconocida. N. Ya. N. Si, miren, si el 50%, cuando llevo acumulado, aquí me dice, cuando usted termina el 130, termina de pone la posición 122, ¿ya? Las pone. Y después ahora pone las posiciones 130, y termina de poner la 130, ese valor corresponde justo al 50%, por lo tanto, ese número tiene que ser entero. O sea, n por 0,5 tiene que ser un número entero. Como nos dio acá, pues, ¿se fijan? En el caso de 20, 20 por 0,5 es 10. Porque ahí justo terminó de ponerse el 130, ¿no? Si tuviera 100 datos, ¿dónde termina el 130 de ponerse? En la posición 50, ¿no? Porque las primeras 10 posiciones serían el 122 y las siguientes 40 serían el 130. Así que justo cuando usted termina la posición de poner 130, ahí está el 50%. Quiere decir que el 50% de n es un número entero. Cuando usted tiene esto, cuando le pasó esto, de que justo en el 50 se acaba ahí, quiere decir que el 50% de la cantidad de datos que usted tiene que ser un número entero, no le queda otra. Porque resultó que cuando usted tiene el 50% de las posiciones completadas, justo se termina el 130. No puede ser, por ejemplo, podría ser el n igual a 70. ¿Podría ser n igual a 70? ¿Podría ser n igual a 70? El 70, perdón, podría ser n igual 7, no 70. ¿7?
No puede ser porque porque ahí está 7 por 3,5. 0,5 no es un entero. Entonces, y usted necesita que la cantidad de posiciones sea justo un entero para terminar con el 130. ¿Ya? Por lo tanto, n por 0,5 es entero. Esta es la demostración en el fondo. Y si eso es entero, n más 1 por 0,5 es lo mismo que n por 0,5 más 0,5. Como esto es entero, entonces un entero más 0,5 que le da, no entero, por lo tanto hay que promediar los dos datos que están en la posición entero y el siguiente. Por eso que tuvimos que promediar con el que venía más abajo. ¿Ya? Aunque uno intuitivamente pensaría que era el 130, ¿cierto? Pero aquí en rojito se le mostré que... En rojito ahí les mostré que no es verdad. Ahí usted tiene 20 datos y la mediana se consigue el promedio de los dos. ¿Ya? Pero esa es la razón. Aquí está la razón. Después le puede dar más vueltas. Si no la digirió bien, entonces está bien. Eso quiere decir que está bien. Tiene que darle más vueltas. ¿Ya? Pruébelo con otro n. Pruébelo con n40, con otros valores de n. Pruébelo. Y va a ver que siempre le va a dar el promedio. Siempre le va a dar el promedio. ¿Ya? Ok. Seguramente lo están llamando a almorzar, qué sé yo. Así que dejémoslo aquí. Pero no sé, si ustedes querían un comentario sobre el trabajo, y querían de qué es lo que significaba esa última cosa que aparece en el trabajo. Que yo le llamé coeficiente de variación relativa porcentual. ¿Ya? Ese es un numerito que lo definí acá, que es la división entre la desviación entre S y R medio. Miren, lo que trata de medir es esto. Resulta que eso se está demostrado hace poquitito. En el libro sale que la desviación, el S, se mueve entre 0 y el rango. O sea, lo más chico que puede ser ese es 0 y lo más grande que puede ser ese es R, el rango. Por ejemplo, si el rango me da 7, entonces lo más grande que puede ser el S fue 7. Si el rango me da 15, lo más grande que puede ser el S es 15. Eso es lo que dice el libro que yo les mandé. Bueno, demostramos con otro colega, bueno, ahí puse yo sus créditos, está por salir ahora en un par de meses la nueva edición, la tercera edición de ese libro que les mandé, que no es tan grande, que es R medio nomás. O sea que el S se mueve entre 0 y R medio, no más allá. Entre 0 y R medio. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es mirar cuántas veces, cómo es la relación, qué proporción, si usted quiere, hay entre S y R medio. ¿Cuál es la proporción que hay? Entonces, si hay mucha proporción o hay poca proporción. Y eso le va a decir de alguna manera si el S es grande o es chico. Y esto es lo mismo que 2S partido por R. Partido por R. ¿Ya? Por eso que le hago calcular ese número. Pero lo que está tratando de medir, y no lo van a encontrar, como decía una profesora recién que me escribió en el chat, no lo va a encontrar en ningún libro, en ningún YouTube, nada, porque lo inventé yo ahora. Lo inventé yo nomás. Si es para medir cuánto cabe ese valor S en este pedazo grande que es R medio, que es lo más grande. ¿Se fija? Entonces, si el S fuera muy grande, lo más grande que puede ser es R medio. Entonces, si fuera R medio, eso me daría 1. Porcentualmente sería 100%. Si el S fuera lo más chiquito posible, esto sería 0. Por lo tanto, este coeficiente sería 0. Entonces, este coeficiente se mueve entre 0% y 100%.
si el S es chiquito, respecto de este remedio, si S es chiquito, entonces el porcentualmente va a ser chico respecto de otro. Por eso que, por ejemplo, si alguien calculó ese coeficiente para Jorge es 0, ¿no? ¿Cierto? Ese coeficiente para Jorge es 0. Mientras que para Gladys, ¿cuál es la que tiene más variabilidad? Gladys. Mientras que para Gladys es... Claudia, 92. ¿Cuál es la que tiene más? No. 92,7. ¿Quién es el que tiene más? Gladys. ¿Rápido? Ya. Gladys, Gladys, sí. 82,8. Gladys, sí. Gladys. Y por pero si yo miro los datos y se ve que están como bien dispersos, ¿no? Sí, porque tiene de un 1 a 8 se salta a un 7. Claro, no, sí. Ya, pero entonces, ¿y cuánto les dio ese coeficiente? 82,8 el de Gladys. ¿82? 82,8. Alto, ¿ves? Acuérdense que lo máximo es 100%. Entonces lo que A mí me dio 92,3, así que estamos todos para cualquier lado. Ya, no importa, si son números. Pero lo que tienen que entender es que ese valor, lo que trata de hacer es medir de alguna manera si es grande o es chico el valor ese. Ese es el gran problema, si es grande o es chico. ¿Ya? Porque de repente uno calcula lo que se llama la desviación estándar y le da 1,1. ¿Y qué me dice eso? ¿Es grande, es chica la variabilidad? Entonces eso es lo que está tratando de medir esto que está acá, ¿ya? Que le voy a dar otra vuelta el próximo sábado, para cuando comentemos un poco más este trabajo, ¿ya? Por el momento es solo cálculos que le he dado, pero quiero darle sentido a esas cosas. Entonces ahí vamos a calcular eso, o sea, vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de esto que sigue en el taller, que sería cómo se calculan los percentiles para datos agrupados, y ahí hay una fórmula también, y vamos a ver de dónde sale la fórmula, que es lo mismo que la mediana, y si alcanzo vuelvo al libro y a hacerle otra explica respecto de la parte de la media del promedio. ¿Ya? Eso más o menos. Así que disculpen que nos pasamos de largo, ¿ya? Ya, pero veo que están todos, así que está súper. Sí. Patente su idea, Estamos profesor. todos, casi Qué bueno. 30. Vale, gracias. Patente su idea, profesor. Ya, gracias. Estamos en Chile. Chao. Que estén bien, cuídense. Chao. Chao, profesor. Que esté bien. Gracias por el trabajo. Que esté bien. Descansen. Chao, que estén bien, cuídense, gracias. Todos. Chao, Abríguense, chao. frío. Chau, chau. Chao, chao, muchas gracias. Chao, que estén bien.